compartir el mensaje que Dios cargó en mi corazón. Quiero hacer mención a algo que estuve mencionando el día jueves y por ahí luego vio que se le viene a memoria un montón de cosas. El día domingo pasado, cuando comencé el mensaje, dije que una de las formas que Dios se dirigía al pueblo en el Antiguo Testamento, el Señor los llamó duros de servir, duros de cerviz. La palabra cerviz viene de la palabra cervical, duro de servir. No podían doblar el cuello para reconocer a Dios. Una de las maneras en cual el pueblo de Dios era tan desobediente que no podían reconocer a Dios. Hay otra porción de la palabra en donde también el Señor lo menciona: y engordó Jesurún y tiró coces. Ahora, ¿sabe lo que era Jesurún? Jesurún era una expresión de cariño. Jesurún era una expresión de decirle: estos preciosos hijos míos, este pueblo recto significaba Jesurún. Que de esa manera Dios hablaba con cariño, pero siempre Dios que habla con cariño, siempre también tiene una palabra para amonestar. Porque el Señor, primeramente, al llamarlo cariñosamente, luego le dijo la verdad. Y engordó Jesurún y dio coces. Cuando dice Jesurún que engordó, significa que se llenó de bendiciones. Era un pueblo que era muy bendito por Dios. Era un pueblo lleno de bendiciones. Todo lo que hacían prosperaban. Pero a causa de esa prosperidad decidieron darle la espalda a Dios. Porque en un momento que sos tan próspero, tan bendecido, el corazón se agranda, ¿vio? Y empieza uno a creer que es por propia voluntad, que sos uno mismo el que empieza a conquistar, a conseguir, a recibir esas bendiciones. Y empieza a quitar del panorama a Dios. Y empezás a olvidarte de darle la gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? No tiene nada que ver con el mensaje que traje hoy, pero quiero compartirlo, porque me gustan estas pequeñas perlas donde la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, ¿sí? Debemos ser un pueblo agradecido, debemos siempre darle la gloria a Dios. Todo lo que tenemos es gracias al Señor. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, desde lo sentimental, lo espiritual y lo económico. Todo proviene de Dios, absolutamente todo. El libro de Colosenses dice que todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Cristo tienen subsistencia. Todas las cosas en Cristo están aferradas. Y aquellas que se despegan de Cristo, aquellas que deciden no tomar en cuenta a Dios, pierden, se secan, se lastiman. Por eso estamos a tiempo, ¿sí?, de volvernos siempre a Dios. Debemos siempre estar aferrados a Dios. Y hoy estás por visita, estás por primera vez en esta casa, es la mejor decisión que pudiste tomar. Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, ¿sí?, aferrándote a Dios. Porque sin Dios no existe absolutamente nada. Ahora quiero comenzar, sí, con el mensaje que traje preparado hoy para compartir con cada uno de ustedes. Dentro del mensaje pues una precuela, una poscuela, como se dice hoy por las series, ¿no? Algo que sigue a continuación de aquel mensaje que compartí el día domingo. El día domingo pasado también compartí un mensaje que hablaba acerca de la oposición, cuando queremos levantarnos en Dios. Y cuando nos levantamos en Dios hay alguien que está tramando algo. Es el enemigo. El enemigo se levanta contra nuestras vidas. Siempre hay algo que se está tramando. La Biblia lo llama que no ignoréis a aquel que está maquinando, ¿sí?, hablando de aquel que se opone a nuestra vida. Ahora, esa oposición no pasa solamente desapercibida, sino que esa oposición a veces se lleva a cabo. No quedó solamente en la maquinación, sino que esa maquinación se lleva a cabo y a veces se hacen reales los ataques del enemigo.
Y lo que el mensaje que hoy traigo para compartir con cada uno de ustedes, ¿sí?, que el Señor cargó mi corazón, tiene que ver con esto. Por eso hay una alerta. Hoy vamos a ser alertados por Dios. El título del mensaje lo tenemos. Mire, cuidado, no te rezagues. ¿Por qué? Porque corremos peligro cuando decidimos rezagarnos. Estar rezagado significa quedarse atrás de todo. Y si estar rezagado significa quedarse detrás de todo, significa que hay algo que está avanzando, ¿es cierto? Algo que avanza, algo que camina, algo que va hacia una dirección. Los que se rezagan van quedando por detrás y van quedándose al final. Y hay una alerta de parte de Dios el día de hoy. Y tiene que ver con esto, con que tengamos cuidado de rezagarnos. En la naturaleza, en cualquier documental que puedas ver, en Animal Planet, en cualquiera de estas hermosas documentales que existen, hay una metodología que usan aquellos animales salvajes, ¿sí? En este caso, como vemos en la imagen, hay un león que siempre va a estar tomando la presa. Solemos decir que la palabra nos enseña que aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí?, tiene una estrategia y no tan solo una maquinación, sino que hoy vamos a ver cuál es el modus operandi de aquel que anda como león rugiente. Y en este caso, la naturaleza, lo podemos ver, que a quiénes son los que atacan, aquellos que quedan detrás de la manada, ¿sí? Los leones, en este caso, como dice la imagen, los leones son aquellos que van a ir a atacar a aquellos que están detrás de toda la manada. No van a ir a atacar a los que están en el centro, no van a ir a atacar a los que están delante, porque saben que los de adelante son los fuertes, aquellos que mandan la dirección hacia dónde van. Entonces, ¿quién es el que termina perdiendo? Aquellos que se quedan, aquellos que se rezagan, aquellos que quedan detrás de todo. Y estos son los que están en peligro. Y el día de hoy, el mensaje de Dios es una alerta para que no caigamos en esa condición. Para eso, quiero hacer memoria del enemigo que vamos el día de hoy a tocar. La palabra de Dios habla de un enemigo fuerte, de un enemigo que tenía un plan siempre, y siempre era oponerse al pueblo de Dios. Siempre se oponía. El nombre de este pueblo eran los amalecitas. Y hoy voy a hablar acerca de esta historia que me relata la palabra de Dios. Del pueblo amalecita. ¿Quiénes eran los amalecitas? Vamos a hacer un poquito nomás de historia. El pueblo amalecita eran los descendientes de Esaú. Esaú tenía un hermano que era gemelo, que era Jacob. Pero Esaú nace primero. ¿Recuerdan? Esaú es aquel que vende su primogenitura por un guiso de lentejas. Eran dos personas que estaban criados, tanto Esaú como Jacob, estaban criados y conocían de Dios. No eran personas que desconocían de Dios. Sin embargo, Esaú, a pesar de que era instruido en las cosas de Dios y que conocía por sus padres a Dios, decidió vender en su momento por una necesidad su primogenitura. Esaú, ¿sí?, tuvo un hijo con una concubina llamada Tina. Su concubina Tina tuvieron un hijo y a le llamaron Amalec, ¿sí? Ahora, de ahí vienen los amalecitas. Y ahora vamos a ir entrando en lo que el mensaje de Dios quiere decirnos. Pero quiero destacar que este pueblo fue un pueblo que siempre se opuso delante de Dios. Siempre se opuso a los propósitos de Dios. Y siempre tuvo un plan, siempre buscó la manera de hacerle guerra, de perseguirle, de hacerle oposición. Y no tan solo quedó en la maquinación, sino que tuvo un plan, ¿sí?, que llevó a cabo. Y es eso lo que hoy, el día de hoy, el Señor nos va a ir hablando. Entonces, recuerden, eran los descendientes de Esaú.
tenían conocimiento de Dios, sabían quién era Dios, sabían quién era el Dios verdadero, pero sin embargo, a pesar de conocer quién era Dios, decidieron darle la espalda. Y en esto recuerdo el libro de Romanos, donde dice que Dios mismo, el libro de Romanos al comienzo, dice que Dios mismo los entregó a sus mentes reprobadas. Y esto es una realidad. Ellos rehusaron conocerle a Dios, dice el libro de Romanos, rehusaron conocerle a Dios, rehusaron, decidieron decir Dios no existe, Dios no es real, Dios esto no, rehusaron darle la espalda, rehusaron a Dios, lo rechazaron por completo. Y a causa de ese rechazo, ¿sí?, se convirtieron en enemigos porque Dios los entregó a sus mentes. Listo, ¿querés? ¿Decidiste esto? Dios no obliga a nadie a tener fe. Dios no nos obliga a que seamos hombres de fe. La fe es una decisión personal. La decisión personal de ponerla en Cristo. Yo decido. Dios no me obliga. Es una decisión personal. Por eso la salvación tiene que ver con algo que es personal para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que decidimos si queremos aceptar a Jesús en nuestro corazón y pasar una eternidad cerca de Él, o decidimos todo lo contrario, rechazarle a Dios y cerrarle las puertas y decirle: Dios, en vos no creo. Nadie te obliga. Pero déjame decirte que las consecuencias se pagan. Toda decisión aquí en la faz de la tierra va a traer una consecuencia. Si yo decido cerrarle la puerta a Dios, evidentemente voy a tener una eternidad alejado de Él. Voy a tener que pagar la consecuencia en la eternidad por haber rechazado, cerrado la puerta a Dios. Y lo que quiero comunicarles el día de hoy, ¿sí?, es acerca de este pueblo. Dice que la intención de este pueblo siempre fue oponerse a Dios y planificar estrategias para hacerle la guerra, ¿sí?, al pueblo de Dios. Ya no quedó solamente en la maquinación, como hablábamos el domingo pasado. Dice que a causa de esto, Dios le da una orden a Saúl. ¿Recuerdan? Hace un tiempo atrás también prediqué de esto y tiene todo que ver relación con todo. Dios le da una orden a Saúl. Le dice a Saúl: andá y matá a todos los amalecitas y no dejes a uno con vida, ni siquiera tomes nada de ellos. Esta fue la orden de Dios a Saúl. Saúl, el rey Saúl, ¿qué hizo? Le perdonó la vida a Agag, al rey amalecita. Le perdonó la vida. Y que no tan solo eso, sino que también tomó de sus ganados, supuestamente para hacerle sacrificio a Dios, supuestamente. Pero cuando Dios le había dicho: no tomes nada, no perdones a nadie, tenés que aniquilar absolutamente todo, y él decidió tener otro plan, diferente a la orden de Dios. Cayó en desobediencia. Esa desobediencia, para lo que conocemos, la historia, el fin de la historia, es que Saúl tuvo que pagar las consecuencias de esa desobediencia. Fue destituido, fue sacado el reino de su mano. Y luego terminó de las peores maneras que puede terminar un hijo de Dios. Involucrado en el ocultismo, involucrado en las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, la desobediencia se pagan. Entonces, esta historia también me relata, esa historia también tiene que ver con el mismo pueblo que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia relata a este pueblo como un gran opositor, siempre planificando cosas y mal para aquel pueblo de Dios. Ahora, quiero que juntos veamos el relato acerca de esta historia. Este es un juicio de Dios. No va a relatar la historia completa de cómo fue sucediendo. Los versículos que vamos a leer en el libro de Deuteronomio, vaya buscándolo al comienzo de la Biblia, en este libro vamos a encontrar el juicio de Dios. Dios va a emitir un juicio, pero no va a explicar el por qué va a emitir este juicio. Porque todos conocemos al Dios de amor, porque Dios es amor. Pero como siempre suelo decir, Dios es amor
pero también es fuego consumidor. Porque Dios no puede negar sus atributos. Dios no puede negar que dentro de Él está el amor, pero también está la justicia. Y es un Dios justo. Y es un Dios que actúa con justicia. Y es un atributo que Dios no puede negar. Dios es amor, sí, es amor. Pero también ese amor hace que Dios sea justo para dar la paga que cada uno se merece. Entonces Dios en este relato que vamos a leer ahora, busque Deuteronomio 25, versículo 17 al 19. Solo 2 versículos. Vamos a ver el juicio de Dios. Hay un juicio que Dios está haciendo contra los amalecitas. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Recuerdan? El pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto, que había sido cautivo durante muchos años, estaba siendo liberado por Moisés. Y en ese mover, que se estaban moviendo hacia la libertad, estaban camino hacia la libertad, estaban camino hacia la tierra prometida, hay alguien que se estaba oponiendo y estaba teniendo una estrategia eficaz hasta ese entonces. Por eso el versículo 18 dice que recuerdes que esto te sucedió, ¿no? Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Por qué dice la Biblia? Y no tuvo ningún temor de Dios en hacerte daño. Porque era alguien que lo conocía. Porque eran descendientes de Esaú, como dije al comienzo. Era alguien un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Alguien que tenía conocimiento de Dios en sus raíces. Pero a causa de esto decidieron voluntariamente darle la espalda. Entonces dice que por eso relata la palabra de Dios, como recién leímos, no tuvieron temor de Dios. Entonces me empecé a preguntar, ¿por qué decía eso? Claro, busqué en las raíces. Y si aquí dice, ¿por qué no tuvieron temor de Dios? Es porque le conocieron en otro tiempo. Busqué las raíces y cierto, claro, porque eran descendientes de Saúl. Entonces tenían conocimiento de Dios. No era un pueblo ajeno a las cosas de Dios, ¿eh? Era un pueblo que conocía y decidió darle la espalda. Entonces se estaban oponiendo, estaban yendo en contra de ellos a la retaguardia, aquellos que quedaban detrás. Pero este pueblo recién nos da una característica muy especial. Estaba cansado, estaba cargado. Entonces esta es la característica que va a quedar ahora en nuestros pensamientos y vamos a ir desarrollando acerca del cansancio y de las cargas. Pero esta era la condición del pueblo. Entonces dice el versículo 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, emita el juicio de alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te dará por heredad para que la poseas, dice, borrarás de la memoria a Amalec, de debajo del cielo, no lo olvides. No olvides que hay un juicio emitido, no olvides que aquel enemigo no tan solo quedó en la maquinación, sino que va a llevar a cabo una estrategia. Y creo que esta estrategia es la que está cumpliendo en estos últimos tiempos. Creo que esta palabra es la que se cumple en estos últimos tiempos. Y más ahora, a esta altura del año. ¿Vio el calendario? Ya está llegando a su fin. Y no tan solo pensamos que es un calendario más, sino que muchas veces empezamos, cuando empieza el año, empezás lleno de expectativas. Este es mi año, gloria a Dios, este año voy a empezar a conquistar aquellas cosas que no pude. Y tal vez estás llegando ahora a diciembre, empezás a sentir el cansancio,
Empezás a sentirte agobiado, cansado, frustrado, tal vez por cosas que no pudiste conquistar, cosas que no pudiste alcanzar. Entonces empieza a desmoronarse muchas veces nuestra fe. Empezamos a debilitarnos y empezamos a no tener las fuerzas con las que Dios quiere vernos siempre y nos vamos quedando por detrás. Mientras que la iglesia avanza. Mientras la iglesia va en movimiento, muchos de nosotros nos vamos quedando por detrás. Nos vamos quedando rezagados al final de la manada. Cuando no debería ser así. Debemos estar siempre, siempre fortalecidos en Dios. Y hoy es el día de nuestra fortaleza. Entonces, había una condición en la cual el pueblo relata el libro de Deuteronomio. Estaban cansados, estaban cargados, y tal vez llegan los últimos meses del año y nos encontramos con la misma actitud. Cargados, cansados. Y nos encontramos con que lo intentamos y no nos sale. Y nos frustramos. Y quiero decirte de parte de Dios que corremos peligro cuando estamos teniendo esta actitud. Y Dios no quiere que tengamos esta actitud. Dios quiere que seamos fortalecidos en Dios en todo tiempo y en todo momento. Pues algunas de las pequeñas características que pueden suceder en nuestras vidas. La frustración de no haber logrado las metas que te propusiste al comienzo de año. Tal vez, como solemos hacer todo comienzo de año, ¿sí? Ponemos peticiones nuevas en el cofre de las peticiones que se oran los martes, con nuevos proyectos, con nuevas intenciones para el año. Y tal vez está llegando el último mes del año y sentís que no pasó nada, que no pudiste alcanzar todo aquello que te propusiste al comienzo de año. Entonces, es peligroso sentir esto. Es peligroso sentirte frustrado por no poder haberlo alcanzado aún. ¿Sabes por qué? Que empiezas a caer en una desesperación y te empezás a afanar. Y el afán no es de Dios. Y la desesperación tampoco. El desánimo menos. Entonces hoy vamos a renunciar a todo eso. En el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios no quiere que tengamos eso en nosotros. Ni frustración, ni desánimo. No somos creados para eso. Dios no nos creó para eso. Entonces, puede ser una de las cuestiones. Otra, la frustración de luchar siempre con algo que no podés vencer. No puedo vencer este carácter que tengo y te frustras, ¿viste? Oh, y este carácter me domina. No puedo. No sé cómo hacer. ¿Cómo que no? Dios nos dotó de armas para vencer. Ya no somos esclavos del pecado. Hoy somos esclavos de Cristo. Y ser esclavo de Cristo es ser perteneciente a aquel que sí tiene el poder para vencer. Entonces tu nuevo jefe, tu nuevo patrón, tu nuevo Señor tiene poder para vencer. Entonces te dotó de armas, no te tenés que frustrar, no te frustres. El Señor nos dio dominio propio para vencer. Si el Señor y la palabra de Dios dice que tenemos dominio propio, no podemos dejar dominarnos por las debilidades. Ahora, tal vez, otro punto, idealizaste mucho a una persona y te fue mal, te defraudaron, te lastimaron, tal vez idealizaste a alguien. La palabra de Dios no nos enseña que debemos idealizar las personas. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar en Dios. En Dios está nuestra fortaleza, nuestro modelo a seguir. La vez pasada decía que nuestra santidad, cuando la medimos con nuestro prójimo, nos encontramos perfectos, ¿no? Yo soy más santo que el pastor, soy
santo, y sentí, viste, yo no peco como peca. No, la santidad no se mide con tu prójimo. Estás haciendo mal. Tu santidad la tenés que medir con Cristo. Entonces ahí te vas a sentir fallo. Ay, yo fallo. No llego. No llego. Y cuando no llegas, ¿qué haces? Pedís gracia. Señor, quiero tu gracia. Porque es imposible de alcanzar. No puedo alcanzar tu santidad. Te necesito. Y cada vez que decís te necesito, Jesús, ¿sabés qué pasa? Algo espiritual se mueve. Y algo espiritual se rompe. Y Cristo se hace presente. Y Cristo te asiste. Porque esa es la voluntad de Dios. Asistirnos cuando se lo pedimos. Asistirnos cuando lo necesitamos. Y de esto se trata. No le den más vuelta al Evangelio. De esto se trata. Otro punto. Tal vez estés cansado físicamente a causa de muchas actividades que tenemos que hacerle frente. Llega diciembre y pareciera que tenés la agenda completa, ¿o no, pastor? Amén, la agenda completísima. Egresa uno, egresa el otro, la reunión en el trabajo, la despedida de año en el trabajo. Parece que la agenda explota. Ya no tenemos lugar en la agenda. Y tal vez llegás a esta altura del año y decís, estoy cansado. Como ese meme que dice, estoy cansado, jefe. Me pasa, nos pasa. Estamos cansados físicamente. Sí, es una realidad. Déjame decirte que la fortaleza siempre está en Dios. El día jueves yo vine a esta casa, pero no te das una idea con el cansancio que vine. Lo sabe mi esposa. No daba más. Creo que cerraba los ojos para orar y me dormía. Literal, un cansancio físico inexplicable. Me arrodillé, me puse a orar. Cuando abrí los ojos dije, gloria a Dios, me sentía renovado. ¿Qué cree? ¿Que no es espiritual también? Sí, es espiritual. Entonces, ¿sabe qué? Siempre la solución está en Cristo. Si te estás sintiendo este cansancio extremo, si sentís ese cansancio físico, acudí en oración. Buscale a Dios, que Él tiene, ¿sí?, perfecto cuidado sobre sus hijos. Tengo el último punto. El último punto dice, último punto, la falta de crecimiento espiritual. La falta de crecimiento espiritual te rezaga, te hace quedarte atrás. Mientras todos avanzan, mientras todos van hacia adelante, empezás a rezagarte cuando no creces espiritualmente. Porque la Biblia nos llama a que todos debemos crecer espiritualmente. ¿No dijo así Pedro? Ustedes están tomando leche el día de hoy cuando tendrían que estar comiendo comida sólida. Está hablando de crecimiento espiritual. Habían quedado en la niñez, en ser cristianos que recién habían conocido a Cristo y se estaban conformando con la leche. Entonces dice, ustedes, no, tendrían que estar comiendo alimento sólido, ya avanzando, creciendo en Dios. Hay un momento en los cuales debemos ser enseñados, pero hay momentos en los cuales debemos enseñar a aquellos que vienen por detrás nuestro. Como me encanta, como dice el pastor, los hermanos mayores. Ser los hermanos mayores de aquellos que están naciendo en Cristo. Ahora, no podemos todo el tiempo estar dependiendo. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Porque, no, si Dios te oye a vos también. Dobla las rodillas. No estés siempre dependiendo de que los demás oren por vos. Es hora de que ahora vos ores por los demás. Entonces esto marca crecimiento. Cuando no crecemos en el reino, nos rezagamos. Y si nos rezagamos, ¿qué va a pasar? El enemigo tiene una estrategia contra aquellos que se rezagan, contra aquellos que quedan detrás. Por eso el día de hoy el Señor nos está alertando. El día de hoy el Señor nos está diciendo, vamos, es hora de crecer. Es hora de prender el fuego del don de Dios que puso en tu interior. Es el día especial en que podés descansar en Dios. Vamos a correr a descansar en Cristo hoy. Tal vez estás cansado físicamente, cargado por cosas que te pasaron. Hoy vamos a correr a Dios, porque conocemos todo este texto. ¿Sí? Conocemos todo el texto donde dice que
debemos acudir a Dios. Ahora, dice así, seguí aquí anotando unas palabras que dice, estas son algunas de las cosas que pueden debilitarnos, pero hoy Dios quiere alertarnos del peligro que podemos estar pasando al transitar ese rezago. Estar retargado en Dios no es bueno. En esta historia vemos el peligro inminente de los que corren aquellos que quedan detrás. En este tiempo que vivimos como iglesia, vemos como Dios se está moviendo y está avanzando esta iglesia. Esta iglesia se está moviendo. Quiera Dios que puedas ver el movimiento de las cosas que están sucediendo en esta casa espiritual, las cosas preciosas que están sucediendo. Bajo ningún punto de vista puedes quedarte en el camino. Lo que vivimos en esta casa, en esta iglesia, el día jueves, fue hermoso. El día jueves muchos de nuestros hermanos terminamos el taller de la escuela, ¿sí?, de la escuela ministerial. Terminamos el taller de los dones el día jueves. El día jueves fue un día especial porque recibimos el diploma, pero no el físico, ¿vio? No recibimos el diploma físico, ese no. Recibimos el diploma espiritual, ¿vio? El día jueves en esta casa muchos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y esto no es muy común. En estos tiempos que corren, no es muy común. Pero porque las iglesias han dejado de darle lugar al Espíritu Santo. Y en esta casa eso pasó el día jueves. El día jueves fue maravilloso lo que sucedió. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios está en este lugar. Que Dios es el que respalda la obra. Que el mover de Dios que se siente en esta casa tiene que ver porque Dios está con nosotros. Nos estamos moviendo. Ese pueblo que relatábamos recién se estaba moviendo. Entonces dice que lo acompañaba una nube de día y una columna de fuego de noche. Había un acompañamiento de parte de Dios en ese movimiento. Y en esta congregación, en este tiempo, está pasando lo mismo. Nos estamos moviendo, estamos avanzando y el Espíritu Santo nos va acompañando. Nos va acompañando en el movimiento. Ahora la idea es que no te quedes detrás, que no te rezagues, porque el enemigo viene tras ellos, tras aquellos que deciden voluntariamente quedarse detrás, porque sienten que están cansados, porque sienten que perdieron sus fuerzas, sea cual sea el motivo. Cada uno debe analizarse y pensar en esto, ¿sí? Si estás pasando por ese tiempo, estás sintiéndote que estás cansado, frustrado, déjame decirte que tenemos que regenerarnos en Dios. Porque la palabra de Dios, y ahí sí, vamos al texto que dice el libro de Mateo 11, conocidísimo, Mateo 11, versículo 28 al 30. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cómo estaba el pueblo? Cargado y cansado. Y aquí Jesús está haciendo un llamado. Vengan, yo los voy a hacer descansar, dice Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿necesitas descanso? Tenemos que acudir a Dios, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, la palabra de Dios, Jesús está haciendo una invitación. Si estás cargado, si estás cansado, si el calendario llega a su fin y te sucedieron cosas, hoy es el día en que tenemos que correr a Cristo y regenerarnos en Él. Tenemos que correr hacia Él, porque Él tiene perfecto cuidado de cada uno de nosotros. No sé cuál sea el motivo por el cual llegaste a esta casa, no sé qué es lo que te sucedió, no sé qué es lo que te frustra, no sé qué es lo que te desanima, pero eso no es de Dios. Déjame decirte que tenemos que correr a regenerarnos en Cristo el día de hoy. No tenemos escapatoria. Es la mejor opción que podemos tener.
correr a Cristo y decirle, Señor, sí estoy cansado, sí, Señor, estoy frustrado, Señor, siento que me estoy quedando detrás, siento que me falta crecimiento espiritual, no puede ser que siempre que hay conflicto, discusión, pelea, estoy metido en el medio, siempre el mismo, siempre soy yo. ¿Por qué? Eso solo eso debe decirme que me falta crecimiento espiritual y que tengo que cimentarme en Cristo, fortalecerme en Él para poder avanzar. Señor, corregí lo que tengas que corregir en mí. Entonces, si estás sintiendo esto, tenemos que correr a Cristo, tenemos que acudir a Él para regenerarnos el día de hoy en Cristo. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar descanso? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a encontrar descanso si no es en Cristo? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Le dijo Pedro a Jesús. ¿Dónde vamos a ir? Porque cuando predicaba Jesús también se ve que era duro, ¿eh? A veces Jesús amonestaba. Entonces sus discípulos, no digas esto. Mira, se nos pueden ir todos los que te están oyendo. Y Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Y Pedro le dijo, no, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces, ¿a dónde vas a ir? Deja de preocuparte, deja de afanarte, deja de caer en desesperación. Solo en Cristo está la solución. ¿A dónde vas a ir? Aprende a descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Este es el tiempo propicio para poder aliviar tanta preocupación y carga. Hay un pueblo que está cargado, está avanzando, pero está cargado, está cansado. Entonces el día de hoy nos vamos a regenerar en Cristo Jesús. Y dice, mire lo que dice Éxodo 33, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, 2 más 2 es 4. 2 más 2, 4, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, si quiero tener descanso, ¿qué tengo que hacer? Buscar la presencia de Dios, porque solo ahí está el descanso. No está en tener la cuenta bancaria abultada, ¿vio? Y decir, bueno, ahora sí, junté $5.000 y ahora sí estoy tranquilo, ¿vio? Ahora sí tengo mi casa, mi hogar, tengo todo acomodadito. Ahora sí encuentro descanso. No estaba, no es por ahí. El texto nos enseña, ¿sí?, que en la presencia de Dios se encuentra el descanso que estamos necesitando. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que buscarle a Dios. Hoy es el día de buscarle a Dios. Hoy es el día de buscarle a Dios. La palabra de Dios dice, búsquenle a Dios mientras Él pueda ser hallado. Me está diciendo que va a haber un tiempo en que las personas van a querer ir a Dios y no van a poder. Por eso este es el tiempo de buscar a Cristo. La presencia de Dios en esta casa es real. No es algo que aquellos que tienen el micrófono en la mano lo pueden decir. No, usted que asiste a las reuniones, usted que sabe que está en este lugar, usted que congrega en esta casa, sabe que la presencia de Dios se está moviendo. Constantemente Dios se está moviendo, porque Dios tiene una gracia tremenda con esta casa, un favor especial con esta casa. Entonces debemos honrar, somos de lo que honramos esta casa, somos de lo que cuidamos esta casa, somos de lo que oramos por esta casa, somos los que sostenemos esta casa con nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con absolutamente todo, con nuestro servicio. ¿Por qué? Porque sabemos que es el lugar donde Dios se está moviendo, donde Dios está obrando en nosotros. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no ser alegre? ¿Cómo no regenerarme en Cristo si en esta casa es real? Entonces, la presencia de Dios, si es real, tenemos que buscarla.
tenemos que asistir, buscar. Debemos consagrar nuestra vida para que la presencia de Dios nos acompañe, porque ahí está el verdadero descanso. Ahí está. No nos equivoquemos sin buscar descanso en otras cosas. En la presencia de Dios está la plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. La plenitud de gozo está en Cristo. Ahí debemos acudir. Bien, y ya termino el mensaje, ya concluyo. Termino con estas últimas palabras y estos dos últimos textos que traje para compartir con cada uno de ustedes. Y vamos a terminar celebrando. Porque hoy vinimos tal vez cansados, cargados, afligidos, frustrados, decepcionados, tal vez. Pero hoy la palabra de Dios, Jesús nos está llamando. Jesús dice, vengan a mí, dijo Jesús. Vengan a mí. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en Él estaba la plenitud del gozo, el descanso que necesitamos. No importa cuán agobiado haya llegado, sino que va a importar ahora con la actitud que vamos a salir de esta casa, transformados porque Cristo nos habló absolutamente a todos. Entonces debemos no quedarnos detrás, debemos fortalecernos en Cristo y volvernos a la manada. Esta iglesia, esta casa, ¿sí? Dios le dio una visión al pastor de esta casa. Y la iglesia va detrás. Entonces no podés permitirte no sumarte a la visión de esta casa. No podés permitirte sumarte o perderte de sumarte a la visión que Dios le otorgó al pastor. Porque es Él el responsable de hacia dónde vamos en este 2025. Este año 2024, como me comunicaba el pastor hace unos días, fue un año de crecimiento y de fortalecernos en Dios. Pero el año 2025 tiene que ser un año de crecimiento en todas las áreas, iglesia, un año de crecimiento espiritual, de que esta casa nos quede chica, ¿sí? A eso tenemos que apuntar, no porque pretendamos ser más que nadie, sino porque estamos capacitados para hacerlo, porque en este año 2024 Dios nos dotó de armas para capacitarnos a través de la palabra de Dios que se fue predicando por el pastor en esta casa, domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Mire si no hay palabra de Dios, mire si no hay palabra de Dios en esta casa. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Lo que menos va a faltar en esta casa es palabra de Dios. Lo que menos va a faltar. Puede faltar una lamparita, se puede quemar la pantalla, lo que sea. Pero lo que no va a faltar es la palabra de Dios. No va a faltar es la palabra de Dios. Porque es ella la que nos sostiene, la que nos corrige, la que nos alienta. ¿Sí? Conclusión. Salmo 121. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿de dónde viene tu socorro? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a acudir el día de hoy? Si no es a Dios, si no es a fortalecerte en Dios. ¿A dónde? Y quiero mencionar algo. El pueblo Amalek, los amalecitas, el significado de ese pueblo significaba el que vive en el valle. El que vive en el valle. El que no va hacia lo alto. Era el pueblo que vivía en el valle, que voluntariamente decidió quedarse ahí, estancarse. Ese era el pueblo amalecita. Decidió conformarse, no ascender a los montes donde debemos poner la vista. Y esto es algo espiritual, tremendo. Los amalecitas decidieron vivir en el valle y no decidieron buscar a Dios en las alturas. Y la palabra de Dios en el libro de Colosenses
Mire lo que dice Colosenses 3, versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque si estás cansado, si estás afanado, es porque pusiste mucho la mirada en las cosas que te están preocupando, en las cosas que te están afanando, en aquellas dificultades terrenales. Entonces, no tenés 4 ojos, para poner 2 acá y 2 arriba. Tenés solamente 2. O sea que si andás preocupado, afanado, triste, frustrado, es porque estás mirando tu problema y porque dejaste de mirar a lo alto. ¿De dónde viene mi socorro? De lo alto. Nosotros no somos el pueblo amalecita que vivía en el valle. Nosotros somos el pueblo de Dios que mira con fe, ¿sí?, las promesas de Dios, con las vistas puestas siempre en las cosas de arriba, como decía Pablo en el libro de Colosenses.